Escuchas La Gotera, del papel a tu oído. Podcast La Gotera es una producción de Revista Grifo y Vergara 240. La temática del número de este semestre es la nueva inestabilidad. Puedes revisar todos los otros números en la página oficial de Revista Grifo, revistagrifo.udp.cl. Que disfruten el capítulo. Buen día, queridos oyentes de La Gotera. Me alegra decir que nos encontramos en un nuevo capítulo. Me llena el alma Ya, pero ¿para qué tan tenerlos. formal? Po? Desordenate un poco, Eduardo. A ver, entonces, ¿cómo? Ya, mira, así. Para todos los que están escuchando desde sus casitas, haciendo el aseo, en la pega, en un break del estudio, camino a alguna parte, bienvenidos a un capítulo más de La Gotera. Así, ¿cachai? Dale. Ya, ahora me toca a mí, para ver si entendí. Señores, señoras, estudiantes, trabajadores y personas que no entran en ninguna de estas categorías, acompáñennos en este nuevo episodio. Junto a mí está Sofía Muñiz y por si se les olvidaba, yo soy Eduardo Rodríguez. Ay, sí, po. Y no solo basta con saludar a nuestros oyentes, también queremos darle la bienvenida a nuestros invitados, con ustedes y para ustedes, Samuel González y Ariel Richards. Hola. ¡Eh! Es un gusto tenerles a ambos con nosotros el día de hoy, pero déjenme presentarles como corresponde para que nuestros auditores sepan un poquito más de ustedes. Sam es estudiante de tercer año en la Escuela de Literatura Creativa aquí en la Universidad Diego Portales, además de participar este semestre en el comité editorial de la revista Grifo. Sam escribió un cuento que podrán leer recientemente en el estrenado número de la revista y podrán oír en un ratito más aquí, en La Gotera. Pero nos gustaría que tú mismo, Sam, te dirijas a la audiencia y nos cuentes más sobre ti. ¿Por qué decidiste estudiar literatura? ¿Qué géneros prefieres escribir? Si tienes algún proyecto en el que estés trabajando, lo que tú quieras compartir sobre ti. Bueno, hola, yo soy Sam y elegí estudiar literatura porque a mí siempre me apasionó mucho la lectura, desde muy chiquitito, como con 12 años, 12 añitos. Lo malo es que con el paso del tiempo y por la carrera, ese gusto por la literatura se ha ido como bajando un poco por demasiada carga académica u otras cosas, o porque me ha tocado leer cosas que no han sido como de mi agrado, pero también he descubierto otras cosas que me han hecho seguir queriendo esta carrera mucho y seguir como trabajando y esforzándome en ella. Y además tengo un proyecto como personal que es como una historia entre una madre y su hija y me gustaría alguna vez terminarla, pero sí soy una persona bastante lenta para escribir y en verdad escribir el cuento de la Grifo fue como un impulso para escribir algo porque estaba ese sentido de responsabilidad también. Y también fue una forma como de expresar algo más personal y no sé qué más podría decir, pero soy como de los que estudian literatura, pero de los que no leen. Bueno, Gracias por... bienvenido, bienvenido Sam, y te entendemos porque yo creo que ese sentimiento de estudiar literatura pero perderle un poco el gusto a la lectura, yo creo que es ampliamente compartido por muchos estudiantes de la carrera, es decir, Me imagino. sí, mata un poquito las pasiones, ¿cierto? La carga académica, la cantidad de Sí, lectura. Sí, es que, totalmente. es que después de leer tantas veces ¿cómo se llama? A Foucault, termináis Sí. tan aburrido, tan cansado, que queréis puro ver tele. Puro ver serie, acostarse a ver serie, Sí. es verdad. Bueno, ya saben, ya conocieron por primera vez a Sam por medio de nosotros, que no se les olvide, porque aquí en La Gotera vamos a pasos luz y traemos generaciones estrella de futuros escritores y escritoras. También hoy tenemos a una gran autora que no podíamos dejar de invitar y para que la conozcan mejor les vamos a contar sobre ella. Ariel Richards estudió diseño y estética en Chile y además estudió escritura creativa en Nueva York. Es la autora de Las olas son las mismas y hoy estará en exclusiva conversando con nosotros. Bienvenida, Ariel. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Un honor para mí estar como en este panel con ustedes y con Sam, así que estoy súper contenta. Ay, qué bueno. Un honor también para nosotros tenerles a Y ustedes aquí. bienvenida, Ariel, de verdad. Gracias. Pensaba que menos mal que no estudié literatura, porque escuchando al Sam es como, ya me salvé, estuvo bien. Sí, te Es verdad. salvaste completamente. Es que te juro que lo pensé, como cuando salí del colegio fue como hice estudio letras y después dije, no, o sea, es que necesito algo visual como, y como reservar mi espacio de lectura y escritura para mí, como fuera de la academia, y sabéis que no me arrepiento, como, o sea, me parece que como que es bacán que esté ahora como el magíster de escritura creativa en la Portales,
pero no sé, pues estudiar letras así como en duro, me parece que en Chile estoy hablando, puede ser como aniquilante así. Sí. Me hubiera encantado tener tu cerebro en ese tiempo, en ese entonces, Ah, para decir, pero voy a podemos tener estudiar. muchas vidas en esta vida, así que podéis seguir estudiando y después haciendo cosas chulas. Sí, sí, quiero hacer otras cosas también, para olvidarme un poco de las letritas. Mm. Antes de empezar, queremos contarle un poquito sobre este capítulo, que se enfoca en un tema del que tanto se ha hablado y se ha aprendido mucho hoy en día. Exactamente, Sofi, porque hoy hablaremos de temas como la marginalidad, el uso de etiquetas y por sobre todo la libertad de expresión de uno mismo. Es verdad que hoy en día la mirada hacia las disidencias ha cambiado. Se puede decir que hemos avanzado y esperamos que siga así, pero claramente existe aún una resistencia en cuanto a estos grupos poco representados. Hay una falta de empatía, gente a quien le cuesta comprender la diversidad, lo que conlleva muchas veces a no aceptarla realmente. Y esto provoca un gran retroceso respecto a las luchas que está realizando la comunidad LGBT+. Y por eso también preparamos unas preguntitas para la sección del Cahuineo y para que entremos en confianza y nos pongamos polémicas. Además que es una buena forma de partir el capítulo, un par de preguntitas para cagüinear y más adelante se viene una conversación sobre los manuscritos que compartieron. Así que Sam, Ariel, ¿les tinca empezar a cagüinear un ratito? Mi parte favorita. Y el Eh, Kawin. el body positive o un positivismo sobre la imagen de todos los cuerpos. No sé si les suena el término, pero mucha gente piensa o lo relaciona con promover la obesidad en vez de la aceptación de cuerpos que se distancian de las figuras más hegemónicas. ¿Cómo le explicarían a alguien realmente de qué se trata este movimiento, según lo que ustedes conocen, obvio? Adelante. Bueno, una pregunta, en verdad como que más que como, bueno, el shaming es provocar en el cuerpo de otro una reacción que ese cuerpo no pidió, ¿cachai? Así lo veo yo. Y lo que en el terreno donde se mueve el body shaming es como en una transgresión, digamos, como es un palabreo o una mirada incluso o algo mucho más sutil que no se pidió y que emite una especie de juicio sobre el cuerpo. Y como que a mí me encanta ese concepto porque de alguna forma es como habla de unos márgenes más bien invisibles. En el fondo, como cuando alguien te mira feo, ¿cómo le explicáis a alguien que a otra persona como que sentiste que te miraron feo? ¿Cachai? Como, porque una cosa es que te digan gorda, ¿sabéis? Que te lo pueden decir con sus 5 letras, ¿cachai? A la cara y a los ojos. Y otra cosa es que te hagan sentir incómoda energéticamente, visualmente, ¿cachai? Inmaterialmente. Y eso son terrenos como muy interesantes para mí porque son también los terrenos como en los que se mueven los abusadores, ¿sabéis? Como por ahí los abusadores empiezan como a ejercer su poder, ¿cachai? Y empiezan a transgredir unos límites que no son del todo claros. Entonces como que para mí el cuerpo es mucho más allá de lo físico, digamos, que la materia, que la piel, ¿cachai? Como que alguien te haga sentir incómoda, para mí es shaming también, ¿cachai? Y es body shaming, no es como nada, o sea, está atentando contra tu cuerpo. No sé qué opináis, Sam. Yo estoy muy de acuerdo contigo porque en verdad como una persona que ha experimentado el body shaming muchas veces, también me he sentido muchas veces pasado a llevar con miradas, con cualquier gesto. Además, como tú dices, el cuerpo yo también considero que es algo que va como mucho más allá de algo como físico. Para mí el cuerpo siempre ha sido parte de mi identidad. Entonces, literalmente, yo me iba a comprar ropa a veces y como estaba un poco más gordito en ese entonces, la gente me miraban las personas que atendían como de arriba a abajo y ellos piensan que te pueden decir cómo vestir. Por ejemplo, la gente gorda no puede usar falda, no puede usar ropa ajustada. Es algo que ellos lo ven como grotesco, pero creo que el body positive aparece también con esa misma intención, con esa intención como de normalizar esto que ellos consideran grotesco. Es casi como algo muy, muy barroco. Por eso la gente tal vez como que se sorprende porque es algo como nuevo. Entonces yo creo que tratar de dar una explicación a eso es como, me da rabia. O sea, yo por mí no le explicaría a nadie. Sería como, es mi cuerpo, no opines, por favor. Porque, pero uno cuando es más pequeño tampoco puede decir esas cosas. Y entonces como me gusta que se esté normalizando estas cosas, entiendo también que hay gente que todavía está en proceso de aceptarlo, porque de repente es mirar un Instagram y ver una persona gorda o con cualquier otra cosa y leer comentarios así como, está bien que se promueva el body positive, pero esto ya es diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad. Entonces, no sé, yo siempre he estado muy de acuerdo con el movimiento porque siento que a mí me ha ayudado bastante. Sí, no sé si les pasa, pero encuentro que como que las personas de repente sienten la libertad de opinar sobre todo, ¿cachai? Todo. Y sobre Sí. todo, y es como
como que yo creo que eso hace mucho daño, en el fondo, como, ¿sabéis? Como desde lo que decía el Sam, como desde cómo te vestís hasta cómo te veís, incluso hay gente que cuestiona como una piensa, y eso a mí me parece interesante si es en un espacio crítico y horizontal y qué sé yo, pero cuando es opresor y es como, oye, ¿por qué te vistes así? O como, ¿por qué si tú eres gorda te pones como un escote? Como, ¿qué? O sea, perdón, Claro. ¿quién le pidió la opinión a usted? Como, Es no verdad. sé, yo Sí, no ando dando opiniones como de lo que hace o lo que hacen las personas en la calle, ¿cachai? Que cada una viva su libertad como quiera, entonces como que Exacto. me parece como una forma muy violenta de control. Yo cacho que ahora como que estoy escribiendo sobre el silencio, ¿ya? Entonces como que el silencio como que puede ser un arma súper opresiva, como por ejemplo hay cachado cuando le decís la ley del hielo a alguien, como que lo sí, ignoráis, pero también tiene como la potencialidad que es como la reserva, ¿sabéis? Como en el fondo yo veo algo, puedo tener o no una opinión al respecto, puedo tener una reacción, pero de ahí a verbalizarla o exteriorizarla, ya sea con una mirada o con una frase o con lo que sea, eso va a tener un impacto en la otra persona, entonces como que hay que ser muy cautelosa con eso, ¿cachai? Como una puede como tener la reacción que quiera, pero es de una, ¿sabéis? Es Claro. interna, no hay que aquí como afectar a la otra persona. lo que para nosotros es una opinión, para otra persona es literalmente una crítica a su existencia, prácticamente, Sí, así como, son como miradas que matan, en el sentido de que te matan la autoestima, te matan muchísimas cosas. Y al final, lo más inofensivo, hasta porque a mí me pasa igual que de repente igual miro algo y pienso cualquier cosa, así como, hoy, ¿por qué se tiñó de ese color el pelo? No sé, algo así. Y luego es como, no, no, ¿qué no importa? importa, no Claro, no importa, da lo importa. mismo. Todos sabemos que la religión, la política y, por ejemplo, el fútbol son temas que están vetados en algunas conversaciones en contexto de amigues o en contexto familiar, ¿cierto? Todo con el fin de evitar peleas y discusiones. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ustedes también prefieren vetar estos temas o les gusta ver el mundo arder? A mí me gusta ver el mundo arder, totalmente, sobre todo en temas de religión, porque en verdad, ahora que lo pienso, he tenido la suerte, si se puede decir de alguna forma, de tener un entorno no tan sano, pero un poco más sano, porque cuando empezamos a criticar la religión, por ejemplo, con mi mamá o con mis abuelos, como que hay un consenso, ellos entienden así como de que ya quizás estos locos de la iglesia se pasan a veces a veces dicen muchas tonteras, no sé qué, y entonces, sí, yo siempre pienso que es bueno tener un espacio para dialogar aunque uno no esté de acuerdo, pero no sé, generalmente me gusta cuando hay peleas, como en el fútbol es donde más se ve. A mí me agota, en verdad, como que me Mm. agota dar la pelea. Yo soy más vieja, entonces como que encuentro demasiado lindo el espíritu del Sam. Que todavía le gusta dar la pelea, pero te juro que ya tengo 40 años y como que por suerte Mm. cada vez voy menos a comer a la casa de mi familia porque como que es agotador, ¿cachai? Y por otro lado me pasa que, pucha, no sé, es lamentable también, pero me empiezo como a juntar con gente que piensa más parecido a mí, ¿cachai? Entonces como que las peleas se transforman más bien en discusiones interesantes, que es donde yo creo que puedo aprender más, porque empezar a convencer a mi mamá, por ejemplo, o no sé, pues a mis tíos o a qué sé yo, te juro que como que no me siento la mujer indicada para eso porque como el Sam, a mí también me gusta ver las cosas arder y me dan ganas de cachetear, ¿cachai? A las personas. Entonces prefiero como una mujer más tranquila actualmente en mis 40 años, como tener una conversación de donde pueda aprender algo, porque si no siento que estoy como evangelizando, ¿sabéis? Y como que tampoco me gusta ese rol, ¿cachai? Claro, al Y final, el fútbol es una cuestión que escapa a mi pobre comprensión. O sea, yo no puedo entender el fútbol, no puedo entender las pasiones que provoca el fútbol. No eres la Eh, única. no, y como que me gustaría hacer un doctorado en estudios de masculinidad para ver como el daño que ha hecho el fútbol a las sociedades contemporáneas, porque realmente me parece muy nocivo, muy violento, absurdo, de un nivel de proyección de masculinidad frágil, pero hegemónica a la vez, súper heavy, y como que yo me salto el fútbol de la vida, o sea, como que cuando tú no me meto a Twitter cuando hay partido de fútbol, tengo amigos súper futboleros, y he tenido pololos futboleros también, y te juro que es como, es una parte de la vida que no puedo entender. De verdad que no. Te ¿Te encuentras entiendo. alguna vez un estudio de eso? Y mírame, porque yo tampoco entiendo. Por último, si estuvieran ellos jugando, ¿cachai? Pero Claro, son unos sí. guatones cerveceros que están opinando desde su casa, como tirándole manía al televisor, y es como, señor, usted no está haciendo nada, como, ¿qué avatar es este? Como, Y no, dicen ganamos. ganamos, ganamos. ¿no? Y como, Sí. es lo que a mí, yo creo que lo que está detrás de esto es
que a mí me molesta mucho el nacionalismo, ¿cachai? Como cuando se habla de Chile, ganó. Bueno, yo también soy Chile y no gané nada. No gané nada. Como... Es verdad. nada, entonces no me metan en ese saco, como ¿qué es eso? Y como, ay, mi chilito lindo, como que le fue también en el partido, aló, como, bueno, por favor, bajemos a la realidad. Del sentido de pertenencia, como tribal, lo encuentro súper interesante, encuentro que como que ahí hay una herida colonial, en el fondo, en las masculinidades, de que no se sienten pertenecientes a nada, y que buscan este sentido de pertenencia, y a mí hay otra cosa que me interesa, que yo soy muy tuitera, entonces como que ponte tú, antes descargaba mi rabia en Twitter, y es como, estos hueones de mierda, ¿qué se creen? Como ahora celebrando a Chile en el Mundial, ¿dónde estuvo esta energía durante los 4 años anteriores? Por ejemplo, tuiteé una vez, que a Chile le estaba viendo como bien el Mundial, y como, ¿dónde estaba esa pasión antes? Y un gallo me contestó así como, esa energía se estaba acumulando durante 4 años, y lo encontré súper interesante también, ¿cachai? Como, en el fondo, como que hay una cuestión carnavalesca de acumular, 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 y de repente votar, ¿cachai? Que la encontré interesante, no por eso menos nociva, pero la encuentro interesante, y el sentido de pertenencia también, ¿cachai? Y por eso les planteo que hagamos un doctorado de esta cuestión, porque yo creo que hay mucho que analizar acá. Sí, y muy cuático, porque también en Sí. ese sentido de pertenencia, como que está bien que encuentren como una identidad a partir del fútbol, pero esa identidad se transforma en violencia después. Total, En, total. es como, no sé, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que en el colegio por un partido de fútbol te suspendían las clases y tenías que ver el fútbol en la sala. Y me acuerdo que me iba al baño a hacer otra cosa, hacer cualquier cosa porque me daba lo mismo. ¿Y por qué no suspendemos las clases cuando para el primer capítulo de Euforia, o para ver los Oscar, como, o sea, Exacto. como, Para cosas más importantes, como alguna ley que se está discutiendo, no sé, pues Obvio, pero nunca te lo suspenden por eso. nada? O sea, que yo, aparte que lo considero un espectáculo, o sea, por eso dije como en los Oscar o qué sé yo, o sea, supongo que es una cuestión sí, como, po, tiene que ver es con como ver un algo show. entretenido o espectacular, pero encuentro que es súper peligroso también, como lo que decía el Sam, también el fútbol es un espectáculo atravesado por la violencia, tanto en la cancha como fuera de ella, y también se transforma como en una especie de excusa para manifestar una violencia como entre tribus. ¿Sabí? Sí, Eso lo encuentro rarísimo. Es como, pienso que es lo más parecido como a una especie como no sé, pues de Coliseo Romano sin emperador también, porque como ¿quién manda esto? ¿Cachai? ¿Quién organiza? Son como unos lobos sueltos acá, una cosa rarísima. El concepto como de pan y circo, porque recuerda mucho a sucesos que han ocurrido como de gente que se ha vuelto tan loca, que ha saltado a la cancha a destruir cosas, gente que se ha pegado tanto en las cuestiones que terminan botándola. Ha muerto caleta de gente igual en el fanatismo al fútbol. Y esa cuestión a mí me supera. O sea, morir por eso encuentro que es algo ya surreal. en las últimas elecciones se ha visto un alza de la ultraderecha, hablando de discursos de odio, pero también la gente eligió a la primera mujer lesbiana y a la primera mujer trans como representantes. ¿Qué les dice eso sobre Chile? ¿Por qué creen que hay una división tan disímil y contraria actualmente? Interesante la pregunta, no sé. Quizás tiene que ver con que no hay avance sin un retroceso. O sea, yo creo que si como que se avanzara todo fácilmente en la dirección que nosotros queremos, también sería a lo mejor un terreno poco ganado. Como que a mí se me despierta una cuestión como una necesidad de una lucha constante. Digamos, no es como, se aprobó tal ley, estamos listas. No, o sea, como que lo que estábamos hablando antes, el aprendizaje involucra desaprendizaje, avance, retroceso, conversaciones, espacios críticos. O sea, para mí esto es una batalla entre la luz y la oscuridad. Y en el fondo como que si gana toda una es deslumbrante, si gana toda otra es demasiado oscuro, entonces me parece súper interesante estar como en un claro oscuro como permanente. Me parece más complejo, me parece más humano también. Celebro absolutamente, especialmente a la Emilia Schneider, digamos, que vaya a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados, porque lamenté mucho que no estuviera en la convención. Me parece que ahí nos perdimos como país, ya hablando del nacionalismo, la oportunidad de que hubiera una chica trans o presencia trans en la redacción de la Constitución, y eso yo te juro que para mí va a ser una herida de vida, porque yo encuentro que la Constitución es súper importante y me hubiera encantado que hubiera habido presencia trans. Entonces celebro mucho que la Emilia llegue a la Cámara de Diputados, y también celebro también la masculinidad que está proponiendo Boric, ¿sabéis? Como me he ido como reencantando, digamos, con el tipo de masculinidad menos hegemónica que propone él, sobre todo en contraposición al otro candidato, ¿cachai? Y me parece que tenemos que ser cautas con los avances y con los retrocesos, ¿cachai? El otro día la Emilia decía como,
aunque nos quite la ley de identidad de género, esto no va a parar. Y esa es la energía con que yo me identifico, ¿cachai? Como en el fondo dar la pelea hasta la muerte. No sé qué opináis, Sam. Sí. Yo también voy muy por esa idea y estoy muy de acuerdo también con prácticamente todo lo que dijiste. Literalmente hasta estoy de acuerdo con lo de que no haya quedado en la Constitución esta chica, porque de verdad que siento que es algo necesario que esté en la Constitución, sobre todo algo tan actual y que muchas veces se deja tan de lado. Es como, yo lo encontraba muy necesario y también creo que es una herida que me quedó. Entonces yo estaba muy feliz cuando salió elegida, fue como, oh, y lloré. Literalmente casi lloré, porque fue como maravilloso, lo mejor que había pasado después de la situación causada por las presidenciales, que también de acuerdo a eso siempre he pensado que Chile siempre va a estar fragmentado por un miedo que yo creo que nunca se va a ir, o en algún momento quizás muy a futuro, pero siento que ese miedo y esta división que existe es muy difícil para muchos tipos de grupos porque de repente hay gente que quiere cambiar, pero le da miedo. Entonces le llegan incluso a tener menos miedo a un candidato de ultraderecha, porque aquí el poder hegemónico lo tiene la derecha en este país. Entonces piensan que si sale uno de izquierda, un golpe de Estado de nuevo, etcétera. Entonces, como a mí siempre me ha parecido muy interesante y muy fuerte también ese tema del miedo. Qué lindo, Sam, lo que decís, como que somos un país fracturado por el miedo. Me parece que, o sea, resueno mucho con esta idea de una fractura como rodeada de miedo. No sé, pues en los procesos más psicológicos, como que encuentra que la herida puede ser un lugar luminoso como para crecer, para salir, para mejorar y qué sé yo, pero si no está ese proceso de sanación, la herida es un lugar de miedo, pues y en ese sentido tenéis toda la razón, es un lugar como que nos vuelve inestables como sociedad, nos hace dudar, nos separa, ¿cachai? Lo encuentro muy bonito como imagen y muy aceptado. Sí, es que en verdad pienso que incluso gente que no va a votar por Kast, por ejemplo, que va a votar por Boric, pienso que esa gente también, muchas veces los votantes de Boric también han sentido el miedo, y no porque ellos lo vivan directamente, sino porque ese miedo se ha ido contagiando, porque es como un germen, pues, al final, o no como un germen, sino como algo que rodea este Sí. universo político. Yo criticaba mucho a la gente joven que quería votar por Kast, por ejemplo, pero una vez mi abuelo me dijo algo que a mí me impactó mucho. Me dijo, si sale Kast, tú te vas a sentir perseguido, tú vas a tener miedo, pero si sale Boric, voy a tener miedo yo. Entonces fue como revivir muchas cosas y no saber qué hacer, porque me acuerdo que mi abuelo igual como que le daba mucha pena y todavía no sabe por quién votar porque le da mucha pena, porque no le gusta cómo piensa Kast, pero le da miedo a Boric. Pero también como tiene una relación tan cercana conmigo, también siente esa deuda, pero sigue siendo muy difícil. Yo pienso que como que en Chile, y esta ha sido mi reflexión a propósito como de la primera vuelta y de la campaña de la segunda vuelta, la figura del presidente todavía es una figura muy patriarcal. En el fondo como que la sociedad necesita un patriarca que garantice orden, seguridad, estabilidad, ¿cachai? Y en el fondo como que Boric un poco como que viene de la calle, pues, ¿cachai? Él es un estudiante colegial que cree en la revuelta y, ¿cachai? Y después universitario que cree en la revuelta y después ha estado en el estallido. Entonces su procedencia es sinónimo de inestabilidad para una sociedad que todavía es muy patriarcal en cuanto a la figura presidencial, y eso a mí no me deja de sorprender porque para mí, por ejemplo, uno de los grandes avances que tuvimos como en los últimos, no sé, 10 años fue la figura de Michelle Bachelet, ¿cachai? Que no era una figura patriarcal, sino que todo lo contrario, era una mujer sobre el consenso, muy directa, laica, independiente, ¿cachai? Entonces me impresiona como la cuestión que hablábamos del avance y el retroceso, ¿cachai? Que todavía hay una añoranza por esta figura patriarcal que nos va a prometer orden, ¿cachai? Yo también como que creo que lo del comunismo sí, efectivamente provoca como unos medios recientes, pero hay un miedo al cambio que es más antiguo, ¿cachai? Como que tiene que ver con la tradición, absolutamente, con la historia reciente de este país, quiero decir como de los últimos siglos, por ejemplo, y también como con el cambio que significa, como, no sé, pues la historia prehispánica y los cambios en la cuestión, en la era geológica, o sea, si lo empezamos a pensar para atrás y para atrás, los cambios nos producen inestabilidad como sociedad. Y eso es como contra lo que tenemos que luchar, porque en el fondo es como, ¿cómo se dosifican los cambios? Porque yo creo que la mayoría sabemos que los cambios son positivos, pero sin que provocan miedo, por ejemplo, en la generación de los abuelos, ¿cachai? Que ya no quieren que se les muevan mal las cosas, es como, mijito, está todo bien, como...
Tranqui, no te vamos Pero va en el piso, por favor. Ya usted ya cambió de género, por favor, no me cambie más cosas. Entonces, y somos una generación, no sé, pues yo creo que de 40 para abajo, que en el fondo como que ya Internet cambió todo, ¿cachai? Totalmente, Después como que, no sé, estoy pensando en el mundo cambió de repente con la caída de las Torres Gemelas. Después el estallido social, cambio. Después la pandemia, cambio. Después un cambio tras otro. Entonces somos una generación como que en el fondo como que está, generación quiero decir como sub 40, como que navegamos en los cambios. En cambio, para arriba, si tú lo pensáis, como que en el fondo está súper marcada la herida del golpe militar, porque es el cambio de paradigma que hubo antes, ¿cachai? Pero un cambio que, no sé, pues duró, la dictadura duró 14 años, antes de eso, como, ¿cachai? Había unos periodos de estabilidad. Son generaciones como que se les aceleró el tiempo histórico, es como que de repente como, ¡ay, nuevos pronombres! Como que, no sé, pues es posible viajar a la luna, como, ¿cachai? Sabéis que se les aceleró todo, es como, es todo al mismo tiempo, estamos en un Zoom, hay una pandemia, ya hay que hablar lenguaje inclusivo, y yo creo que se ven superados también. Sí, Sí, es cuático. Ahora que lo dices, estaba pensando, reflexionando en que el miedo para las generaciones más adultas es como esto de la dictadura, y probablemente para nosotros cuando lleguemos adultos nuestro miedo va a ser una pandemia. Eso va a ser como Claro, nuevamente que se lo que nos repita. marque. Igual mi miedo es la opresión. O sea, creo que como que las instituciones opresoras les tengo pánico, ¿cachai? Como lo que decía Eduardo, la religión, por ejemplo, o un Estado súper controlador, ¿cachai? Porque una pandemia, por último, encuentro que los bichos y las bacterias son parte de la naturaleza, Sí. pero un Estado que agarra mucho poder, ¿cachai? Porque tiene que como que por un discurso higiénico, ¿cachai? Como gobernar el país y como controlar y saber como quiénes se vacunaron, quiénes no, por acá se pueden mover. Eso a mí me da pánico, ¿cachai? Porque de ahí a que empiecen a pedir los diputados los registros de las personas que hemos hecho la transición de género, es un paso, ¿cachai? Y de ahí a que esa información se transforme en una información como de acción política, estamos a un paso de una dictadura. Entonces, como eso para mí, a mí la opresión en todas sus formas me da pánico, ¿cachai? A una pandemia, a diferencia del SAM, no le tengo tanto miedo, pero al provecho que le puede sacar un gobierno autoritario de la situación como de salud mundial, pánico. No, a mí la pandemia no me da miedo porque yo la pandemia me la pasé bomba acostada en la cama todo el día. Entonces no fue como, para mí no fue la mayor desgracia porque siempre he sido como un perezoso. Bacán. Pero mi mayor miedo yo creo que igual va como de la mano con la opresión, pero no creo que es la opresión. Yo creo que mi miedo es más, no sé cómo describirlo, pero algo así como que te observen. Eso me da miedo. Algo así como que sepan todo lo que haces. O no sé, por ejemplo, tú te sabes el root de alguien o te sabes el nombre de alguien y puedes saber toda la información de esa persona. A mí eso me da tanto pánico, me da muchísimo pánico. O pensar que alguien puede estar observando, o sea, uno dice los chistes de repente, estamos en una llamada de Zoom, saludos a los del FBI, yo qué sé, pero, pero a mí eso me da mucho miedo, me da muchísimo miedo. O que me espíen las llamadas, porque había una época durante las guerras donde las llamadas se filtraban, me da miedo, eso me da mucho miedo, no tener privacidad, creo que lo podría describir de esa forma. Muchísimas gracias por sus opiniones, Samuel y Ariel, pero ahora viene una ya querida sección del podcast donde escucharemos la lectura de los escritos que ustedes nos compartieron y luego hablaremos en bloques individuales con cada uno de ustedes. Entonces, prepárense, queridos auditores, pónganse cómodos y presten atención al siguiente fragmento del prólogo Antes de morir de la novela Las olas son las mismas de Ariel Florencia Richards. Antes de morir, mi papá nos escribió una carta. Iba dirigida a mi mamá, a mí y a mis hermanas. La redactó de su puño y letra, con un lápiz azul sobre una hoja sin líneas. Cuando la terminó, la dejó en la cocina de su departamento. Se acostó en el piso de azulejos y dejó que el gas lo durmiera. Entre que él escribió esa carta y yo la leyera, pasaron 7.338 días. Todo ese tiempo supe que la carta existía. Supe que había una parte dedicada a mí y que me haría bien leerla. Pero no quise. Estaba enojada y debajo de esa rabia sentía pena. Creía que él nos había abandonado y que nada de lo que dijera ese pedazo de papel me iba a consolar. Ninguna palabra escrita iba a reparar la violencia de su decisión. Tampoco quería expiar su culpa ni ser la destinataria de ninguna explicación racional. Pero ahora que lo pienso,
Tampoco quería leerla porque eso significaba ponerle un final a mi comunicación con mi papá. Eso iba a ser lo último que él me diría, y fuera lo que fuera, yo no quería enterarme, porque tampoco quería dejarlo ir. La mañana del 20 de junio del año 2019, 20 años y un mes después de su muerte, le pedí a mi hermana mayor que me la mandara. Ella tenía la transcripción que había hecho el servicio médico legal y me la compartió por correo electrónico a los pocos minutos. La carta, para mi sorpresa, era breve. Lo primero que él había anotado eran los datos de su contador y su abogado. Les daba las gracias a ellos. Luego venían sus propios datos y más abajo una frase que decía: perdón, no pude más. Insistía en eso. Nos pedía que lo perdonáramos y que rezáramos para que Dios no lo castigara. También decía que necesitaba volver a vernos. Más abajo nos dirigía una frase corta, emotiva y certera a cada una de nosotras. La mía era la primera y lo que dice es simultáneamente un regalo y una condena. A diferencia de las cosas que nos dijimos con mi papá mientras él estuvo vivo, que en mi memoria cambian de tono, adquieren distintas palabras y sentidos, esa línea, escrita con su letra, es inamovible y parece un designio. Leerla me desestabilizó y también me emocionó. Más que nunca quise que estuviera vivo para darle las gracias, pero también para retarlo. Se dice que algo está escrito en piedra cuando se trata de una cuestión permanente, que no se puede cambiar. Una ley, y lo que me dejó escrito en mi papá se siente un poco así. Pero luego pienso en los vikingos. Además de ser expertos navegantes y saqueadores, ellos dejaban las cosas por escritas en superficies sólidas como piedras, maderas y huesos para que duraran. Los vikingos escribían en runas, figuras individuales de líneas cortas, verticales y diagonales, que juntas forman un alfabeto fonético y, aunque existen piedras con poemas, hechizos y narraciones épicas, sobre todo se conservan conmemoraciones de los muertos, lamentos y honores. A pesar de que actualmente hay arqueólogos y científicos que saben leer runas, el significado de los textos vikingos no está del todo claro. Y esto es un alivio para mí. Porque así cuando mi papá me escribe: eres todo lo que yo no pude y quise ser, tampoco está tallado en piedra. Aplazar la apertura y lectura de la carta que nos dejó mi papá fue una forma de prórroga. No quería enfrentarme a lo que él tenía que decirme porque suponía el encuentro con algo definitivo. Pero hoy incluso eso me parece subjetivo. Lo que dice es y no es cierto. Hace poco, conversando con un psicólogo que se especializa en acompañar a adolescentes durante su tránsito de género, discutíamos el uso de las palabras duelo, que a veces se usa para nombrar el proceso que viven los padres de niñas y niños que cambian de sexo. A mí me parecía que quienes dicen que pierden a sus hijos o se les muere alguien, se equivocan y exageran. Pero este especialista, bondadoso e inteligente, me hizo reparar en que, en español, un duelo también es un enfrentamiento, un combate que supone un desafío y, desde esa perspectiva, se podía pensar que las madres y padres que vivían un duelo con el tránsito de sus hijas e hijos debían enfrentarse a una verdad, poner la realidad delante de sus expectativas y enfrentar sus miedos. Digo esto porque hay otra carta que no he leído, una que debo abrir y que no me atrevo. Cuando el año 2016 publiqué Las olas son las mismas, bajo el que era mi nombre hasta entonces, no estaba muy segura de qué se trataba el texto, pero sí sabía que era una incursión en narrativa que se alejaba de los poemas que había publicado antes. Y me gustó que fuera así. Con Alberto Fuguet, quien presentó el libro, discutimos si la mía era o no una novela homosexual. Recuerdo haberle dicho que ni siquiera estaba segura de que fuera una novela, mucho menos que fuera una novela gay. Era y sigue siendo un texto tentativo, una aproximación, un ensayo. Dentro del libro hay dos fuerzas o dos líneas narrativas que fui trabajando simultáneamente a partir de la gota y la distracción. Para escribir, elegía una primero, la del estudiante en Nueva York, por ejemplo, y cuando me aburría, me distraía con la de la pareja de turistas en Valparaíso. Así, el texto y la propia escritura se iban consumiendo y renovando constantemente, alimentándose y aburriéndose la una de la otra. Pasaba de la historia de Nueva York a Valparaíso, como quien sale a tomar aire y luego vuelve al lugar donde está trabajando. Lo hice así para que ninguna fuera más importante y me parece que funcionan un poco como una trenza. No existe una sin la otra. Vuelvo a leer el texto. Después de 5 años de haberlo publicado, entiendo que este es un libro sobre la distancia. La distancia que se abre
entre los personajes y entre las dos orillas. También se trata de la distancia, de mi propia vida y lo que está escrito. Escuchábamos un fragmento del prólogo de Las olas son las mismas, escrito por Ariel. Y en este bloque hablaremos exclusivamente contigo sobre la nueva edición de tu novela que fue publicada en el 2016 y que reeditaste este año con los libros de La Mujer Rota, con tu nuevo nombre y el anterior tachado. Además de un prólogo en el que, como acabamos de escuchar, hablas de tu proceso de transición. Nos encantaría saber cómo nació la idea de este tachado y cómo fue el proceso de escritura del prólogo. Bacán, muchas gracias por la lectura de ese fragmento y por la pregunta. La idea de una reedición surgió de la editorial de Jorge Núñez, uno de los editores, quien me contó que el 2021 iban a publicar solo a autoras mujeres, lo que me pareció muy hermoso como decisión editorial, política y social, y que, dado que eso iba a ser así, les gustaría reeditar la novela que yo publiqué bajo mi nombre anterior, el 2016. Y Jorge tenía la intención de hacer alguna especie como de statement gráfico de que había un nombre anterior y un nombre nuevo en cuanto a la autoría de esta novela. Y trabajamos con una diseñadora muy talentosa que se le ocurrió como enmascarar el nombre anterior y tacharlo, dejarlo como detrás y que apareciera el nuevo delante. Para mí esto fue muy lindo porque en el fondo como que me daba la posibilidad de reconectar con sentirme autora de ese texto, porque como ese texto lo había publicado con mi nombre anterior, que había vivido su proceso de reseñas críticas y de encuentro con sus lectores, que fue muy lindo, pero era muy del pasado, o de una especie de identidad como anterior. Entonces, conversando con Jorge, surgió la posibilidad de hacerle un prólogo, es decir, como un texto que antecediera a la novela, y con ese texto me permitió conectar mucho con la autoría de la novela. Y después hicimos un ejercicio súper interesante, que es que recogimos algunas de las reseñas críticas que había tenido la novela, y nos encontramos con la reseña de la crítica y académica Patricia Espinosa, que había publicado en las últimas noticias, en la que se repetía la palabra tránsito en su lectura. Entonces nos pareció muy bello que en el fondo la Patricia pudiera ver que había un ímpetu de tránsito detrás de ese escrito. Y también rescatamos algunas reseñas críticas que en el fondo no previeron, porque no sé si se puede prever, pero conectaron con la posibilidad de un tránsito. Entonces fue súper lindo el proceso de reedición, de relanzamiento. La editorial en todo ese tiempo había crecido un montón, tiene una comunidad de lectores súper importante, principalmente mujeres, ¿cachai? Entonces para mí fue muy bonito insertarme en el catálogo de 2021 de los libros de la mujer rota como autora. Ariel, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. En esta novela el personaje principal habla muy poco o casi nada. ¿Eso fue así a propósito? ¿O crees que en su silencio hay una capa del texto que quiere decir algo? Qué linda la pregunta. El personaje no habla, nunca. Y de eso me di cuenta una vez que terminé la novela, que le pedí la novela original, digamos la versión del 2016, la presentaron a Alberto Fuyet en ese momento y la Marcela Labraña. Marcela Labraña es una doctoranda, académica y escritora, que publicó un libro sobre el silencio, muy hermoso. Entonces le pedí a ella porque me di cuenta que el personaje principal no hablaba y porque quería que ella reflexionara sobre eso y hizo una lectura muy bonita sobre eso. Y porque en el fondo como que está la metáfora de la isla, ¿sabéis? Como de Manhattan, que es donde pasa una parte de la historia, porque el personaje que está allá está absolutamente aislado, no habla con nadie, va en el metro y ve cosas, y lee cosas, y tiene reflexiones, pero accedemos solamente a su mundo interior. Y después esto pasa en Nueva York durante una tormenta de nieve, entonces llega toda la nieve como a silenciar también la ciudad. Entonces como que quería que ese personaje estuviera absolutamente aislado. Para ese personaje son súper importantes los puentes, ¿cachai? Que unen los distritos de Nueva York, porque en el fondo no puede conectar con nadie. Ese personaje no habla porque no tiene identidad, yo creo, como que en el fondo, como que una vez que empecé el tránsito me di cuenta de todas las cosas que callamos como personas, cuando hablábamos antes, no sé, pues de por qué los hombres no lloran, ¿cachai? O por qué no decimos, no compartimos los dolores, ¿cachai? O por qué solamente celebramos los triunfos y no reflexionamos sobre los fracasos, sobre lo que nos cuesta. Y en ese sentido sentí que habían muchas
cosas que la masculinidad tiende a guardarse, la masculinidad más hegemónica, que incluso puede ser la identidad, en el fondo, quién soy, ¿cachai? Versus la contraparte del libro, que son como unos franceses que están de viaje en Valparaíso, que no sé, que llevan una bitácora, que se pelean, que se dicen cosas, ¿cachai? Que tratan de hablar español, están todo el rato expresándose ellos, y son súper como distintos, entonces, del otro personaje que está allá, entonces como que esa polaridad entre lo que se dice y lo que no se dice, creo que fue haciéndose explícita a medida que lo iba escribiendo. No sé si fue una intención, y de hecho que el personaje que está en Nueva York no hablara, no dijera ni una sola línea en toda la novela, fue un descubrimiento como posterior. Fue cuando le dije, este weón no habla, está muerto. Entonces, como que nada, pues hay partes de nosotros que no hablan y eso no puede ser. Es que aparte como que no hablar o, por ejemplo, no expresar los sentimientos y qué sé yo, nos obliga a buscar otras vías de escape para expresar eso. Entonces, por ejemplo, Claro. las enfermedades son una, digamos, somatizar, digamos, las penas. Pero después, por ejemplo, ¿qué pasa si la escritura es una forma de expresión que es sin pronunciar una palabra, ¿cachai? Sino que escribiéndola. Entonces, es muy distinto un texto que se lee en soledad que un texto como se escucha, como lo escuchamos ahora, ¿cachai? Claro. Es muy distinto como irte como de vacaciones con tu libro a un lugar silencioso que escuchar un seminario de un escritor, ¿cachai? O la poesía, ¿cachai? Que se ve y se escucha de cierta manera, pero después se lee de otra. O, por ejemplo, que yo creo mucho en el lenguaje no verbal, ¿cachai? Lo que hablábamos al principio de sentirse juzgada, ¿cachai? O de compartir con alguien una intuición y es como, la risa de misa, le digo yo, como jiji, a los dos nos doy risa lo mismo, ¿cachai? Pero no hemos dicho nada. Y yo creo que el amor es una forma de expresión del lenguaje no verbal. En esta novela uno puede ver que trabajaste el concepto de la distancia en diferentes formas, en el espacio, en la dimensión, distancias psicológicas, distancias de uno con otros personajes, otras ciudades. Y nos gustaría que nos pudieras hablar un poco de esto que resulta tan atractivo en tu novela. La cuestión de la distancia creo que tenía que ver con la distancia como con mi propia identidad o mi propio ser en ese momento. O sea, creo que yo estaba absolutamente distanciada de quien yo soy y como me podía inventar miles de cuestiones como excusas para no construir un puente o una vía de expresión de mi identidad hacia afuera, y lo que tendía a hacer era taparlo, pues, ¿cachai? Como la nieve, como ponerle capas y capas y capas y capas hasta ir silenciando algo. Y la distancia, si bien puede ser como una estrategia súper interesante para mantener como la autonomía y digamos, el espacio propio, también es una forma de alejarse. Entonces, por un lado está la distancia geográfica, por otro lado está la distancia del silencio, por otro lado está la distancia temporal, después está la distancia de estos franceses que están a punto como de terminar, pero no, ¿cachai? La distancia de un paso del año al otro, porque esto pasa en un año nuevo. Y la distancia como que terminó siendo como un espacio de reflexión sobre cómo podemos anular lo que sentimos, ¿cachai? En el fondo, cómo podemos como distanciarnos o ir aplazando, tener conversaciones, tomar decisiones sobre nuestra propia identidad, ¿cachai? Compartir nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, por eso son tan importantes las figuras de los puentes para el otro personaje, porque también hay estrategias para anular esas distancias. Yo, por ejemplo, tuve un pololo que se iba. ¿Hay cachado cuando la gente se va? Y es Sí. como, yo tendía a preguntarle como, ¿dónde estáis? Como, aunque estuviera delante mío, ¿cachai? Entonces, esa distancia es parecida a la ley del hielo, ¿cachai? Como que de Ya. estar presente, pero estar ausente a la vez. Y yo como, aló, aló, como, ¿dónde estáis? Como, vuelve a la tierra, ¿cachai? Porque también nos podemos ir, ¿cachai? Y en el fondo como que es una cuestión muy humana, al parecer, que cuando sufrimos nos vamos, en el fondo como para Sí. no sentir tanto dolor. Y es una tendencia a irnos, a salirnos de nuestro cuerpo. Y después podemos volver, pero una vez que aprendimos a irnos es muy fácil como no estar, ¿cachai? No estar presente. También puede ser súper como adictivo y nocivo, ¿cachai? Como no mirar a alguien a los ojos, o no estar atenta a cuando te están contando algo importante, o no ser receptiva cuando una persona te está compartiendo una emoción. Entonces, la distancia es una estrategia extraordinaria, tanto como para introspección, pero también como para aislarnos, ¿cachai? Entonces, como que hay Claro. que observarla críticamente, ¿no? Oye, Ariel, actualmente estás cursando el doctorado de arte y tu tesis es una lectura de género sobre la obra de Mata Clark. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo ha sido ese proceso? Bueno, como conversábamos al principio a propósito de la crítica que tenía el Sam con respecto a estudiar literatura, que yo le decía que menos mal no estudié literatura porque creía Es que podía verdad. pasar algo así. Yo le hago el quite a la literatura en la academia. Entonces, por ejemplo, lo más literario que he estudiado fue un magíster en escritura creativa en el NYU.
pero era súper libre, era como un taller, ¿sabéis? Como muy flexible, qué sé yo, porque claro, como que la literatura puede ser una cuestión muy árida para estudiarla, siendo una persona que una escribe, ¿cachai? Y yo siempre he querido hacer un doctorado porque me gusta mucho la universidad, creo que la universidad es un lugar de cambio, es un lugar como interesante para pensar, ¿cachai? A mí me pareció como muy importante después del estallido y después de la primera cuarentena tener un tiempo de reflexión, como de dónde estaba yo, ¿cachai? De qué es lo que quería, dónde podía aportar. Yo trabajaba como periodista en una revista y sentía que como que podía ayudar como a desarmar ciertas cuestiones y a crear otras desde los medios de comunicación, pero pasada el estallido y la pandemia fue como, no, sabes que como que yo necesito pensar, necesito leer, necesito estar en contacto con otras personas que estén pensando sobre lo mismo, y encontré un doctorado en arte en la Universidad Católica, donde se postula que la teoría surge de la práctica. En el fondo, para hacer algo, para tener una idea sobre algo, tenéis que hacerlo, digamos. Entonces se llama práctica artística como investigación. Y yo postulé con un proyecto de escritura como práctica. ¿Cachai? La mayoría de la gente postula con o pintura o no sé, ¿sabéis? Con prácticas artísticas más visuales. Yo postulé con un proyecto de escritura sobre artes visuales. Y les gustó, pues entonces como que uno de mis artistas favoritos se llama Gordon Matta Clark. Él vivió en los 70, hijo de Roberto Matta, del pintor surrealista chileno. Y él hizo una obra muy interesante. Él estudió arquitectura y lo que hace es como perfora edificios, ¿ya? Durante los 70, en zonas que están vulnerables en la ciudad, una ciudad que está cambiando mucho, que es Nueva York. Y antes de eso hace todo un trabajo como bailarín y performer en que hace acciones corporales en la ciudad, que han sido muy poco estudiadas. Y Gordon era un hombre blanco, heterosexual, está ahí súper privilegiado, como estudió en Cornell, ¿cachai? Pero desde donde lo veo yo, él hace estrategias artísticas para desarticular la masculinidad hegemónica, ¿cachai? Él tiene todo un rollo con la figura paternal. Entonces, a mí me parece muy interesante pensar cómo los hombres privilegiados, digamos, tienen que hacer un desaprendizaje para insertarse en el mundo feminista que estamos construyendo. Me parece que si lo excluimos, gana Parisi, ¿cachai? Entonces como que hay que considerar al hombre heterosexual blanco privilegiado, que a la vez ha sido oprimido por los blancos europeos, digamos. O sea, no es tan privilegiado, sino que es un opresor oprimido, ¿cachai? Entonces, estoy estudiándolo a él y a otro artista que se llama Francisco Copelo, también súper como privilegiado, estudió en Italia, hijo de una familia de inmigrantes como con plata en Santiago y qué sé yo, pero que hace muchas estrategias de desarme del género, él en sus performances durante los 70. Entonces, me interesa mucho pensar cómo en los periodos de opresión política, como el que vivimos en el 2018 y el 2019, o como el que se vivió en Chile durante el 73 en adelante, los hombres pueden generar estrategias que se alineen con el pensamiento feminista. Entonces les hago una lectura de género a esos dos performers que no han sido estudiados así ni juntos, ¿cachai? De esa manera, entonces estoy súper contento con eso. Muchas gracias, Ariel, por tus comentarios, por la honestidad. Ha sido una conversación hasta ahora muy buena, muy bonita, y ahora vamos a seguir con un manuscrito inédito escrito por Samuel González. Es un cuento que se titula Nicolás y retrata una dura realidad que tienen que afrontar cientos de jóvenes de todo el mundo. Vamos ahora con la lectura. Muchas veces se hace caso omiso a las situaciones de bullying. Nicolás es un chico acosado por sus compañeros, porque asumen que es homosexual. Este cuento nos muestra qué pasa cuando alguien decide interceder. Al Nicolás todos los días le gritaban maricón. La mesa quedaba irreconocible entre penes e insultos, y cuando iba al baño tiraban sus libros y les arrancaban las hojas. Cuando el Nicolás intentaba decir algo, le escondían la mochila y le llenaban de mierda. Puede que él ni sea maricón, pero igual le pegaban y lo humillaban. El instinto de supervivencia era más poderoso. Para la mayoría era más fácil cerrar los ojos y fingir que estaban ciegos. Nadie quería ser la nueva víctima, aunque eso implicara sacrificar al compañero. Todas las mañanas me encontraba la mesa de Nicolás rayada. Incluso una tarde le dibujaron un pene en la silla, y mientras lo rodeaban le gritaban: «Siéntate ahora, po, donde te gusta, maricón culiao». Lo bueno es que el Nicolás no era puntual, así no se enfrentaba a todas las consecuencias de ese infierno. La cosa cambió hoy. Cuando se le ocurrió madrugar y llegar temprano. Cuando llegué a la sala escuché gritos, entre ellos estaba la voz del Nicolás, y lo siguiente que vi fue cómo lo golpeaban hasta que cayera al suelo. Pero antes de que pudieran darle patadas sonó el timbre. Se nota que estuvo mucho rato esperando que empezara la clase. Lo pude notar viendo su boca y nariz llenas de sangre. Después de eso no pude estar tranquila. Sentí una presión en el pecho que me hacía difícil respirar. El Nicolás se hacía el weón. Se tapaba la nariz o se pasaba pañuelos para evitar llamar la atención.
Todas sus acciones me llenaban de inquietud. Cuando llegó el recreo, me quedé en la sala. Él se paró y fue al baño, dejando atrás su mesa que seguía tan sucia como siempre. Incluso se veían unas pequeñas manchitas de sangre que durante las clases se fueron secando. Con un pañuelito y alcohol gel limpié toda su mesa. Traté de hacerlo rápido para que no me pillaran, pero uno de ellos me vio y se rió. Cagué. Me hice la tonta y volví a mi asiento. Al menos el puesto del Nicolás quedó algo limpio, pero quedé con el corazón acelerado. Cuando el Nicolás llegó se hizo el silencio, apenas miró y se sentó. No sonrió, no dijo nada. Fue fome su reacción y me puse nerviosa por las puras. Me piqué, pero tampoco le di muchas vueltas, no quería ser egoísta. Los demás también entraron, el grupo que lo golpeó se rió toda la clase. En el recreo, el Cristian, el chico que me vio, se puso enfrente mío como una pared. Olvidé que estaba expuesta, que había cruzado una línea que no debía cruzar. Se empezó a reír mirándome tanto a mí como al Nicolás, quien también se había quedado en la sala. ¿Pueden creer que a esta huevona de la Pati le gusta el maricón del Nicolás? ¿Pero cómo? Si ese huevón nunca va a estar ni ahí contigo. Él siguió gritándome que era una huevona horrible, que nadie iba a querer una gorda. Pero no lo pesqué. Era tan ruidoso. El Nicolás seguía sentado, a veces mirando lo que pasaba, otras tratando de evitarlo, pero parecía dolorido, era una expresión que supe reconocer. Y sin saberlo le pegué un rodillazo al Cristian. No supe si le atiné donde quería, porque al tiro sentí que me tiraba en el pelo, así que intenté pegarle un combo sin saber a qué chucha le estaba pegando. Ahí se metieron tanto el Nicolás, quien jamás había hecho nada por defenderse, como los otros amigos del Cristian. O eso me explicó el director. Yo me había olvidado de la mitad y solo sabía que estaba sentada en su oficina al lado del Nicolás. Le sangraba la nariz igual que a mí, y de la nada me dijo, gracias. Sus labios estaban sangrantes, pero me sonrió. No fue una expresión tan triste, y la alegría que experimenté fue superior a todo lo que pasó. Pero no pude evitar preguntarle. ¿En serio eres gay? Y me miró enojado. Es broma, respondí. Escuchábamos una lectura de Nicolás, el texto de Sam, el cuento de Sam. Sam, háblanos de Nicolás. ¿Hay alguien real en quien te inspiraste para escribir este cuento? Digamos que Nicolás es como una mezcla de muchas cosas. Tengo un recuerdo vago en mi mente de alguna vez haber visto en el colegio a un niño que era muy grande, de un curso mayor. Siempre le decía a un chico que estaba en mi curso, un amigo muy querido que estaba en mi curso, siempre le decía como maricón, fleto, le decía todas esas cosas. Entonces eso se quedó muy grabado en mi memoria. Ni siquiera me pasaba a mí, pero yo lo veía. Y luego con el paso de los años, a mí también me empezó a llegar como esa invasión, esas personas que te molestan, en el sentido de que me decían, ¿por qué no usáis falda? ¿Por qué no esto? Etcétera. Entonces yo muchas veces me sentí identificado con este amigo. Entonces creo que Nicolás es en esencia lo que yo presencié, pero por dentro, en su silencio, o incluso en el final que en el texto dice que el Nicolás por primera vez se estaba defendiendo o estaba haciendo algo. Creo que esa, en esencia, puedo considerarme yo mismo. Como mencionábamos, el cuento se desarrolla en un contexto escolar, una de las etapas donde quizás se marca con más fuerza que en muchos otros espacios el tema de las pequeñas jerarquías sociales que se van construyendo. Y en este sentido, Nico y Patty entrarían en uno de los eslabones más bajos, digámoslo así, disidentes. Pero ¿por qué Patty se arriesga? ¿Cuál es su verdadera motivación? También tiene mucho que ver con la creación del Nicolás, el cómo funciona Patty, porque la historia principalmente nació porque en mi cabeza siempre existían dos lados, el lado que observaba y el lado que lo vivía. Entonces, Nicolás nace como un cúmulo de emociones, de miedo, de no hacer nada, de quedarse callado y aguantarlo todo, porque quizás él siente que se lo merece, porque quizás él puede decir como, si no hago nada, va a estar todo bien, o un pensamiento de algún día va a terminar, etcétera, que esas son muchas cosas, muchos motivos por los que uno soporta esas cosas. Pero por otro lado está Patty, que en la versión como nueva del texto le agregué algo que no había puesto, que era que Patty en realidad era una chica más o menos rellenita, y la molestaban con que le gustaba el Nicolás, pero eso no es así, porque muchas veces
todo, porque ella sentía que todos estaban observando al Nicolás, pero como que nadie quería dar ese primer paso. Entonces ella quiso como dar el primer paso y ayudarlo, porque yo creo que ella sintió que perfectamente podría ser ella la que lo estuviera viviendo. Entonces creo que esa es la idea que surge, y también esa complicidad que como que Claro. Nicolás y Patty nunca hablan en el texto, pero lograron hacerse amigos a través de puros gestos. ¿Alguna vez te ha tocado ser Patty o Nicolás en algún momento de sus vidas? A mí me ha tocado ser Patty muchas veces, porque tenía un compañero, un amigo también muy querido, que todavía, que seguramente lo voy a hacer escuchar este podcast, que él tiene autismo, y tengo otra amiga que también tiene autismo. Entonces, que cuando mi amiga preguntaba algo, mis compañeros empezaban a reír. Entonces, una vez me aburrí tanto de que le dijeran así como de que se rieran, que yo le dije a un compañero así como, respóndele tú, cuando eres tan inteligente. Y no dijo nada. Y el profe dijo, sigamos. Y como que muchas veces pasaba eso, o cuando hablaban ellos y alguien se empezaba a reír, yo y otros amigos más hacíamos como, cállense, dejen hablar, no sé, como crecí muchas veces sintiendo la rabia que sintió la Patti, porque están marginalizados las personas, la disidencia, y a la vez están marginadas las personas como más gorditas, pero la gente con autismo también es la que más se ve pasada a llevar en los colegios, o al menos yo viví mucho eso. Vemos que hay una alianza entre Patty y Nicolás que eventualmente podría ayudarlos a superar el resto de sus años escolares, sintiendo que pertenecen a algo, que son entendidos por alguien más, que hay empatía. Pero cambiemos un poco la historia. Digamos que Patty piensa que se enfrentó a Christian, aunque simplemente lo imaginó, y finalmente no se atrevió a actuar. Pensemos muy hipotéticamente que Patty nunca hubiera defendido a Nicolás. ¿Cómo crees tú que esto afectaría en la vida en la vida de ambos, la verdad? ¿Tienen más amigues o el uno sin el otro perderían este espacio de pertenencia, de aceptación? Sabéis que yo he pensado eso varias veces, o sea, lo pensaba varias veces mientras escribía la historia, porque necesitaba como buscar un motivo, como ¿por qué lo defendió? ¿Qué hubiera pasado si no? Entonces, como mucho de lo que tienen los personajes viene inspirado como de mí mismo. La Patty es una niña que si no hacía algo, en algún momento la culpa la iba a perseguir toda la vida. Porque yo, habiendo pasado por esas cosas, de repente me arrepiento de tantas cosas que no pude hacer y que todavía las recuerdo nítidamente. Entonces yo siento que si ella nunca hubiera defendido al Nicolás, probablemente habría tenido más amigos, probablemente no, pero habría llegado a la universidad y habría hecho amistad de todas formas, pero la culpa le iba a perseguir, porque cuando uno empatiza mucho con la gente, la culpa te termina persiguiendo constantemente, y sobre todo sabiendo que tú podrías estar en el mismo lugar. En el caso de Nicolás, la verdad es que nunca me atreví a pensar como qué le podría haber pasado a Nicolás, porque muchas veces con un bullying así de fuerte terminan muchas veces en resultados un poco catastróficos. También lo sé porque los he visto, los he presenciado de cerca. Entonces, cuando intentaba pensar como en el futuro del Nicolás, no me atrevía, porque pensaba, si sale del colegio quizás va a ser feliz, porque va a parar, iba a decir va a parar la wea, perdón, va a parar todo esto, y él va a poder hacer su vida, pero lo va a perseguir el trauma. Entonces, siguen siendo un resultado muy triste, porque al final alguien que quería ir al colegio porque los papás querían, porque quería aprender, termina destruido por dentro, o si no hubiera terminado con algo peor como el suicidio. Entonces, como en eso pensaba yo muchas veces, que todos necesitamos una Patty en nuestra vida, o que todos alguna vez necesitamos alguna Patty en nuestra vida, o si no, no estaríamos donde estamos. Y también como que Sí. encuentro muy lindo también como la invitación a convertirse en una Patty también. O sea, como Sí, ahí hacer la Patty de alguien. Sí. Sí. qué Qué buena bonito. lectura. Sí, me encantó. Sí. Gracias. Bueno, esperamos que los auditores hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros, así que queridos Ariel y Sam, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio sobre disidencias, por hablarnos desde sus experiencias como escritores, sobre las diferentes dimensiones de los procesos creativos, sobre el arte y literatura. De verdad fueron muy cercanos con nosotros, aún hablando de temas complejos.
En la actualidad aún prevalece una visión conservadora y sesgada de la vida por parte de algunos grupos, y por eso el que nos hayan acompañado el día de hoy es un hermoso gesto de resistencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y al Sam por abrirse tan honestamente también en la conversación, como que sentí que entre todos generamos un espacio muy seguro para conversar y para mostrarnos, así que gracias. Sí, me sumo a las palabras de Ariel. Fue muy divertido, muy agradable. Tuvo muchas cosas la conversación, como es increíble que en un rato conseguimos un espacio tan cómodo y ustedes maravillosos presentadores. Ay, No sé, gracias. y Ariel, sobre todo, un placer conocerte. Eres demasiado buena onda. Ay, digo lo mismo, y también extiendo mis felicitaciones a los presentadores, se pasaron. Ay, muchas Sí. gracias. Entonces, no sé, Gracias. amé este espacio. Qué rico, Mucho. nosotros también. Fue muy bacán tenerles aquí, de verdad que sí. Fue muy retroalimentativo, aprendí harto. Les recordamos también a nuestra audiencia que pueden conseguir la novela Las olas son las mismas en librerías y en la página web loslibrodelamujerrota.com. Antes de pasar a las recomendaciones del capítulo, tenemos para ustedes una sección cortita donde un invitado que se dedica al mundo de las artes nos envía un saludo y nos cuenta sobre sus proyectos o recomendaciones en menos de un minuto. Escuchemos. Hola, soy Megan McDowell, traductora del español al inglés, y les quería recomendar el libro Safari de Pablo Toro, que es una novela publicada por Montacerdos este año. Y estoy haciendo algo que no debería hacer quizás, porque solo empecé a leer el libro ayer y solo he leído la primera sección. Pero me gustó tanto que ya siento que la puedo recomendar. Me cautivó desde la primera página. Y esta parte se trata de dos mercenarios chilenos trabajando para una empresa de Estados Unidos en la guerra de Irak. Y reciben una misión muy extraña, una misión que muestra la insensatez y la perversidad de la gente que tiene, digamos, una vocación de violencia. Y el libro me hizo pensar mucho en Trampa 22 de Joseph Heller, un libro clásico de la guerra que retrata el carácter absurdo de la guerra. Pero me parece que no es necesario ser fan de historias de guerra para disfrutar del libro. Lo importante aquí es el lenguaje y los personajes que se sienten muy vivos y plenos. Me parece que Pablo Toro es un autor muy seguro de sí mismo y su prosa es precisa y muy bien cuidada. Y cuenta una historia intrigante. En el fondo, esta es una buena historia muy bien contada. Y a pesar de que haya leído al 25%, lo puedo recomendar 100%. Llegó la hora de nuestra esperada sección de recomendaciones La Gotera. Presentándose a sí mismo en su perfil de Instagram como comediante gay y cineasta, les traemos el dato de un talentoso activista con proyectos hilarantes que no deberían perderse. Estoy hablando de Frances Morales Brucher, a quien pueden encontrar en Instagram como @francescmorales. Es muy activo en sus redes sociales y comparte un montón de contenido que, si les gustó el capítulo, les va a interesar. Continuamos con una película que tiene 10 de 10 puntos para nosotros y se llama The Half of It o Si Supieras. Es un film original de Netflix, pero ya sabemos que la fiel plataforma Cuevana 3 apaña en caso de no tener la cuenta de Netflix de tu ex. Así que no hay excusas para dejar de verla. Es una comedia romántica con personajes que evolucionan de formas muy diferentes, pero están tan bien creados y desarrollados que sirven como reflejo de personas reales. Una peli que no pueden dejar de ver. También les recomendamos seguir a @StapleYourMouthShut o a Alex René, de 18 años, en TikTok. Si no saben cómo se escribe, pueden encontrar su usuario en la descripción de este capítulo. René es un chique de género fluido que responde preguntas sobre el tema y comparte un poco sobre su vida. Su contenido es muy entretenido e informativo, así que si no están familiarizados con esto o simplemente quieren seguir a gente bacana, busquen a Alex. Y con estas recomendaciones nos despedimos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado el capítulo y nos vemos pronto. Gracias por seguirnos y hasta la próxima semana. Chao, chao. Esto fue La Gotera, un podcast producido por la revista Grifo de la Universidad Diego Portales. Este capítulo fue conducido por Sofía Muñiz y Eduardo Rodríguez. Agradecemos la participación de todo el equipo La Gotera: Álvaro Enríquez, Vali Elías, Jorge Núñez y María José Yáñez. Comité editorial integrado por Paloma Domínguez,
Samuel González, Elena Meneses, Richard Osandón, Valentina Rodríguez y Constanza Vargas. Sigue a La Gotera en Instagram, la revista Grifo en Facebook e Instagram y visita nuestra página web revistagrifo.udp.cl. Este podcast fue patrocinado por Vergara 240.